dirigirme a ustedes con la palabra. Y doy gracias al Señor por darme esa gran oportunidad. Y como estuvimos viendo la semana pasada, hemos terminado el libro de Juan, vimos por conveniente continuar con las cartas o con la epístola de Juan, que hoy daríamos una introducción a lo que es la primera carta de Juan. Y nosotros, claro, el autor se sabe porque viene con el nombre, la carta de Juan, primera carta de Juan o epístola, ¿no? Y la epístola quiere decir carta o misiva. Su autor es el apóstol Juan, fue escrita entre los años 85 al 100 después de Cristo, y está escrita en el idioma koiné, que es el griego antiguo, que era muy común en esa época y que tenía mayor, se difundía mucho más rápido, ¿no? Y eso tiene un porqué también, ¿no? Y estas cartas no tienen ninguna introducción tradicional de la que se daba frecuentemente, ¿no? No tenía tampoco un remitente ni un destinatario. No contiene saludos personales ni tampoco mensajes de cierre. Son cartas que tenían un objetivo fundamentalmente. La carta fue escrita para una colectividad cristiana que tenía que afrontar un gran problema, el problema de la herejía agnóstica. Ustedes dirán, ¿qué es la herejía agnóstica, no? La herejía agnóstica dice que el propósito fundamental de los agnósticos es acceder a la mística y a la intuición del misterio de lo divino. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo. O sea, dejaba de lado todo lo que se había estado trabajando y después de que nuestro Señor resucitó y dejó, entonces los apóstoles estuvieron trabajando en cuanto a lo que eran las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y fundamentalmente lo que fue la parte de la resurrección. Pero este grupo agnóstico fundamentalmente quería quitar la parte del misterio divino. Más que todo se centraba la parte que decía, sí, se encarnó, pero era un humano. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo. Para eso ahí venía el porqué. Para eso debe alcanzar el conocimiento de la gnosis. O sea, dejar la parte de Cristo y basarse fundamentalmente, primero conocer la parte de gnosis para poder continuar. ¿Qué es el conocimiento? Y ahora, ¿qué era eso? Dice, ¿qué es el conocimiento introspectivo? O sea, se analiza a sí mismo de lo divino superior a la fe. Y es increíble cómo es que ellos querían desviar totalmente la fe que se tenía, que se había implementado, que se había puesto en cada uno de los hermanos, para desviarlo a que ellos podían ser, que el conocimiento
de esa introspección. Actualmente, los agnósticos se han vuelto más esotéricos. Es en este momento. Entonces, muchas veces a mí me llamó la atención hace muchos años que le hablaba a una persona, a una compañera de la universidad, y me dijo, no, yo soy agnóstica, yo no creo en nada. Y yo le digo, pero si tú no crees en nada, eso quiere decir que eres atea, o sea, no es agnóstico, porque el agnóstico sí cree, ¿no? Entonces, pero hay cierta confusión, pero fundamentalmente en la actualidad el agnóstico es más místico y más esotérico. Entonces, ¿qué pasaba? Juan buscaba animar a vivir una vida consecuente con la comunión con Dios y Cristo. En todo esa crisis que estaba entrando de esos falsos maestros, entrando esa doctrina del agnóstico, Juan se tuvo que poner y dijo, bueno, vamos a buscar que tenemos que animar a vivir una vida consecuente. Yo pienso que en la actualidad también, si estuviera Juan, también diría lo mismo, ¿no? Vamos a tener que buscar una vida consecuente con la comunión con Dios y con Cristo. Porque muchas veces nosotros estamos dejando solamente para un solo día o para algunos días el vivir con Cristo y con Dios. Y dice, y tratar de temas tan vitales como la justicia, el amor, la verdad y el conocimiento. Eso estamos hablando del primer libro, primera carta de Juan. Y el interés principal del apóstol Juan es que estaba interesado en la calidad de la vida cristiana. O sea, dentro de lo que se había dado, donde lo que se practicaba en ese momento en cuanto al cristianismo, lo que él buscaba era que sean consecuentes con lo que es la vida cristiana y la calidad de la vida cristiana. Podríamos decir, ¿y esto qué viene conmigo, no? Entonces, habría que reflexionar en cuanto a esta carta. Y me parece que esa carta no solamente era para esa época, sino para todas las décadas y fundamentalmente para la actualidad. Porque vemos que cuando hay unas crisis tremendas, recurrimos al Dios, a Cristo. Y de ahí cuando pasan las circunstancias, simplemente nos alejamos y dejamos, cuando me sobre el tiempo, puedo hacerlo. Entonces, ¿qué calidad de vida cristiana es la que estamos llevando nosotros? Y eso podríamos meditarlo y pensar. Y esto tenemos que verlo en el capítulo, en la primera carta. La carta es un poderoso tratado de teología y aborda la centralidad de Jesús. Y tenemos como puntos totalmente Dios y totalmente hombre. 100% Dios y 100% hombre. A diferencia que los agnósticos decían que era un hombre, no era Dios. La salvación viene por la fe en Jesucristo, no por una experiencia mística o por un conocimiento secreto de los falsos maestros. Entonces ellos involucraban y daban dentro de lo que ellos planteaban era que primeramente que era secreto, primero que las cosas eran místicas, o sea, cosas que en cierta manera de la oscuridad y no de la luz.
Y como fundamentalmente se ve que es la salvación viene por la fe en Jesucristo, no la fe en cosas ni en otros dioses, sino que en Jesucristo, que es divino. Dice, la exigencia de un estilo de vida recalca constantemente la exigencia de un estilo de vida cristiano. De un cristiano genuino. El amor fraternal, la obediencia, el rechazo al sistema del mundo caído. Otro punto es la seguridad de la salvación. La salvación eterna por medio de la fe en Jesús de Nazaret, que es el verbo de vida. Y el verbo se usa en estas cartas 27 veces. Y vamos a ver cómo es que también, tanto en el Evangelio como en la carta, se reitera estos puntos. Y también cómo reconocer a los falsos maestros. Y para reconocer a los falsos maestros, pone como puntos, dice, el rechazo a la encarnación de Jesucristo. El rechazo a la centralidad de Jesucristo en la salvación. La falta de un apropiado estilo de vida cristiano. El énfasis en el conocimiento, que para ellos con frecuencia eran secretos. La tendencia a la exclusión es quitar de medio a cosas tan importantes, como el caso de Jesucristo, que era 100% hombre y 100% Dios. Y es así, hermanos, como esta carta, vemos que en el capítulo 1 es fundamentalmente, vemos cómo es que si nosotros hacemos un paralelo entre lo que es el Evangelio de Juan y la primera carta, vamos a leer el capítulo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y si vamos al capítulo 1 de Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y acá vemos en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí está dando directamente los puntos fundamentales, que decir que Cristo era hombre y era divino. Y que acá él manifiesta que, dice, lo que hemos oído de él,
lo que hemos visto con nuestros ojos, estando con Él, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Es Jesucristo. Entonces, ellos reafirmaban que ellos habían estado con Él, que ellos tocaron, que ellos oyeron, que ellos palparon al verbo de vida. Y ese eran puntos fundamentales para traer abajo todos los puntos de los agnósticos, que no consideraban divino a Jesucristo. Y además dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, o sea, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Lo que nuestro Señor Jesucristo les dejó, ellos lo manifestaban. Y no es que la vida se quedaba acá, sino que había una vida eterna, ¿no? Y Pablo dice, pues bueno, dice, no ha terminado todavía mi carrera, ¿no? Sigo luchando para poder llegar a culminarla. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que seguir haciendo día a día. Ser consecuentes, llevar una vida meramente cristiana. Y lo importante es tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre. Porque dice que es la luz. Y acá vemos, en el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y acá, en el versículo 5 del Evangelio de Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Caminar en la luz es vivir en comunión con el Padre y con el Hijo. Eso es caminar en la luz. Muchas veces nosotros es cierto que el Señor nos perdona el pecado, dice. El pecado interrumpe la comunión, pero no puede cambiar la relación. La confesión restaura la comunión y la confesión inmediata mantiene intacta la comunión. Y eso es fundamental, hermanos. Si nosotros pecamos, tenemos una falta, es mejor de inmediata es declarar la falta. Porque eso no interrumpe la comunión con Dios. Pero si nosotros dejamos que pase el tiempo, se interrumpe esa relación, porque nos enfriamos, porque pensamos que no somos dignos de tener el perdón de Él. Por más grave que sea el pecado, pero si tú lo declaras a Él, Él te perdona. Él es fiel y misericordioso. Pero muchas veces caemos en la situación de que, ay no soy digno de que me perdone. Y voy dejando pasar y cada vez me voy alejando de la congregación, de la comunión personal, del tener esa relación que uno tuvo con Él día a día. Y eso es lo que nos enfría y nos va alejando. Y esto me llamó la atención, cómo es que en estos meses de la pandemia, personas que no han ingresado a poder estar en Zoom con nosotros, se han enfriado.
y que por sus actos, por sus hechos, se nota que verdaderamente ya no están enfriados, sino ya están congelados. ¿Y qué es la misión nuestra? Es tener que nuevamente conversar con esos hermanos que se han congelado para que puedan volver nuevamente. Nosotros no tenemos más que hacer, sino es exhortar a ese hermano. Y es importante que nosotros podamos hacerlo, hermano. Es el tiempo. Muchos han tenido dificultades de ingresar, pero por motivos X no han hecho el esfuerzo necesario para poder ingresar a lo que son los servicios, a lo que son los estudios bíblicos. Y eso hace que nosotros comenzamos a perder esa dinámica que teníamos. Entonces, cuando Juan dice exactamente sobre lo que es vivir, dice la seguridad, exactamente lo que nos dice Juan en cuanto a la calidad de vida cristiana. Para nosotros, ¿cuál es nuestra calidad de vida cristiana? O nos hemos vuelto religiosos o somos fieles a Cristo. Porque ser religioso es solamente cumplir. Es decir, bueno, sí, yo tengo esto, estos 2 días, ok, voy a cumplir, pero no tomo nota de algunos versos que me impactan en el corazón, que dice, voy a buscar nuevamente estos versículos para ver qué quiere decirme nuestro Señor Jesucristo en este versículo que dejó. Pero a mí personalmente, porque podemos pensar que nosotros vamos a tener una super memoria de poder grabar todos los versículos que se dan en la palabra. Y eso es un poco difícil. A mí me ha pasado, muchas veces no he tenido con qué anotar y dije, no, sí. Y después comenzamos a buscar punto por punto. Bueno, ahora nos ayuda un poco, el teléfono, ¿no? Porque pones ahí ya por fin. Pero si no hubiese eso, francamente perdimos la oportunidad de poder, dice, tener que profundizar en la palabra, escudriñar la palabra. Dice, escudriñar viene a ser como rumiar. Eso lo estaba escuchando el otro día en la mañana que me iba al trabajo. Escudriñar es rumiar. Entonces, así como tenemos una vaca o un toro que va, come el pasto y luego se echa tranquilo ahí bajo la sombra y llega un momento, vuelve de nuevo y sigue masticando. Y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra. Acuérdense de eso. Rumiar la palabra. Porque el mensaje te llega. Y puede ser una exhortación o puede ser algo que el Señor quiere decirte. Y es muy importante, hermanos, tomar nota. Poner siempre una hojita y decir, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto conmigo? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Si yo no lo pongo en práctica, no estoy teniendo una calidad de vida cristiana. Yo me puedo llenar de palabras, pero no lo hago. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve tener tanta información si no quiero reflejar lo que el Señor quiere que yo haga? Muchas veces nos inquieta nuestro Señor en sueños, en lecturas o en alabanzas.
lo que tenemos que hacer es tomar, como dice, tener una buena antena parabólica para captarla y guardarla, y no guardarla nada más, sino revisarla de nuevo. Estar ahí, pendiente de las cosas. O cuando el Señor te pone, llama a tal persona, no es por gusto que el Señor quiere que llames a esa persona, porque esa persona puede estar pasando un momento crítico o un momento de necesidad, o es que esa persona necesita la salvación. Y muchas veces dejamos pasar esa oportunidad y cuando menos nos pensamos, ¿qué fue de esa persona? Ya no está acá. Entonces, ¿cómo te sientes si el Señor te dijo que vayas y hables con esa persona? ¿Qué remordimiento tienes? Y eso me imagino que te va a decir, mire, te puse a esa persona para su salvación y tú no lo hiciste. Tú te avergonzaste de hablar de mí. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Nuestra calidad de vida cristiana es, dice, pues así como su primer amor, siempre hablas en todo momento de ese primer amor. Para muchos a veces caemos pesados. Pero bueno, si tú amas a ese Señor, a lo que tú crees, pues no importa lo que te puedan decir. Como Juan tenía que reforzar esa calidad de vida cristiana, que no se vaya a la borda por estos falsos maestros que tenían los agnósticos. Y fue una lucha tremenda. Vamos a ir viéndolo en estas cartas. Fundamentalmente en la primera carta, porque la segunda y la tercera son, uno es para saludos a Gallo y el otro es para el caso de una semejanza que hace de una mujer con sus hijos. Pero en la primera carta es fundamental, como dice acá, es un bagaje de mucho estudio teológico. Y qué importante es tener que interiorizar esta parte que Juan quiere que nosotros también lo pongamos en práctica. Porque ahora tenemos ¿cómo podríamos decir? Muchas injerencias exteriores en cuanto a nuestra vida cristiana. Y a veces nos dejamos llevar por esos falsos maestros. Porque mucha gente busca, como el otro día Suito decía al hermano Paul, que le decía que le gustaba cómo es que él decía las cosas como tenían que ser. No endulzar. Muchas veces lo que muchos hacen es endulzar el oído, lo que quieren oír, para mantenerlos ahí. Y la gente se mantiene con ese canto de ruiseñor que tienen. Eso es lo que me gusta, pues, ¿no? La prosperidad, las cosas grandes, que el Señor es bueno, no te vas a ir al infierno. Spurgeon, gran predicador, el príncipe de los predicadores, en ese tiempo hablaba de lo más sensible para cada uno de nosotros. Sobre el pecado, sobre el infierno, Pero ahora si nosotros escuchamos a muchos predicadores, no te hablan ni del pecado, ni del infierno, ni de la salvación.
te hablan de las otras cosas de este mundo. Y eso tenemos que demostrar. Y eso es lo que en este capítulo Juan habla de esos falsos maestros. Me parece importante, hermanos, que nosotros tenemos que estar muy atentos. Cuando algún hermano se va de la congregación a otra ciudad, lo que le manifestamos es que busque una iglesia donde la persona se siente a gusto, no por lo que escucha, sino por cómo son las prédicas, si son cristocéntricas o simplemente de otro tipo. Pero para eso tiene que tener muy atento los sentidos, porque muchas veces te llenan con tantas cosas que a las finales, para hacer tal cosa tienes que llevar curso 1, curso 2, curso 3. Y si no pasas esos cursos, no eres nadie en la iglesia. Es increíble. Y eso yo lo he vivido. Susana también lo ha vivido. Estábamos en una iglesia y queríamos, por lo que se había estudiado, por lo que sabíamos, y porque los tiempos que nos habían dado los hermanos a nosotros en cuanto a la enseñanza. Queríamos estar en las escuelas bíblicas, pero no, nos dijeron, no, tienen que llevar el curso 1, el curso 2, el curso 3, el curso 4, una vez que ya el curso, uno de los cursos era hablar en lenguas. Tú te puedes imaginar un curso para hablar en lenguas. Yo dije, ¿qué es esto? esto no es así, ni hablar, hasta aquí nomás. Y el profesor dijo, ustedes van a venir el lunes y todos tienen que salir hablando en lenguas. Me quedé sorprendido. También sanación. A ver, ¿quién tiene el don de sanación? A ver, ¿quién ora con ora tú para eso? Francamente, yo me quedé sorprendido cómo es que muchos hermanos son engañados de esta manera. Porque los dones no lo dan en un curso. El don no lo tomas en un curso. El don te lo da el Espíritu Santo. Y eso es importante, hermano, tener que discernir en qué lugar estamos. Porque a veces nos pintan muy fácilmente muy cosas. Por la otra situación que yo viví, me encontré que un día una persona que ni lo conocía me ofrecía un cargo en la iglesia. Me decía, pero ¿cómo esta persona me ofrece sacarme de esa iglesia y llevarme a otra iglesia y me da un cargo todavía? Si no sabe ni cómo soy yo. Entonces, vemos cómo es que en este tiempo podemos caer en esas cosas. Y muchos de mis hermanos de esa iglesia se dejaron llevar así, porque les dieron un cargo para que cuiden a los niños, que tú vas a hacer tal cosa, que tú vas a hacer el otro. ¿Por qué uno no va a buscar cargos a la iglesia, no? Uno va a buscar a Cristo. Y Cristo es el que te da el servicio. Yo me quedé sorprendido, hasta me querían llevar y traer de la iglesia, imagínense. No se preocupe, usted no va a manejar nada. Vamos a poner la movilidad para que lo lleve a la iglesia y lo traiga. Entonces decía, qué fácil es esto, no sé, pero no, primeramente que no lo conocía la persona y yo cómo podía aceptar irme a otra iglesia si ni siquiera lo conocía.
Y me decía que si yo entraba a esa iglesia iba a sentir el Espíritu Santo desde el primer paso que yo entraba. Le dije, digo, pero el Espíritu Santo está en todo lugar. Tú lo puedes sentir en tu casa, lo puedes sentir en tu oficina, lo puedes sentir en tu trabajo, o cuando estás conduciendo o cuando estás viajando. No es que tienes que ir a la iglesia y tal, que vas a entrar la unción espiritual. No, no es así. La unción espiritual es cuando tú estás en esa comunión con el Señor. Otra cosa es que tú vayas predispuesto a sentir cosas, que es diferente. Y lo importante, hermanos, es tener esa comunión con el Señor, y el Señor te va a dar los dones. El Señor te va, si tienes alguna dolencia, te va a sanar. No porque simplemente eres tal persona, sino porque tú eres un hijo de Dios. Y el momento en que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. Y el Espíritu Santo hace cambiar tu vida. Tú no te das cuenta, pero tu vida se transforma a la forma como Jesús quiere. Y no hay que tener temor. Porque muchas veces caemos en que nos recordamos nuestro mundo pasado y lo queremos aplicar. Y mezclar uno con otro, no puede ser. Ser consecuentes. Ser consecuentes con esa vida que nosotros hemos querido asumir. Y ser consecuentes también, si he recibido a Cristo, buscar poder tener que manifestar públicamente lo que yo he sido transformado con el bautizo. Muerto en las aguas, nuevo hombre. Porque si no vamos a ser presa fácil de aquellos falsos maestros, como los que había en aquellos tiempos. Y no es posible, hermanos, si hemos dado un gran paso. Ahora, mantengamos caminando en el camino que Él nos dijo, que Él es. Como decía Josie el otro día, Jacob no se dio cuenta sobre qué estaba durmiendo, sobre la roca. Y no tampoco pensó en lo que era esa escalera. Lo que nosotros tenemos que hacer es eso, saber dónde estamos, para no caer en esos falsos maestros. Y Juan, aquí también vemos la otra faceta que, si ustedes comienzan a leer esta carta, el trato que da Juan a la comunidad, los trata como hijitos en varios versículos. Y eso denota ese afán de Juan de amor, de ternura y de esa también ser como un maestro para ellos o un padre para ellos en la iglesia de Éfeso, fundamentalmente. Entonces parece que estas cartas estaban escritas para todas las iglesias que estaban alrededor de Éfeso, que justamente eran las que más tenían frecuencia, los agnósticos, para tirar abajo. Y los agnósticos tenían parte de la parte griega, parte de los judíos,
mezclado totalmente, ¿no? Pero la valentía de Juan era de poner en su sitio y aclarar estas cosas. Y los aclara bien, que desde el primer capítulo los aclara. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Con eso tenía, ahí nomás les tapaba la boca. O sea, yo soy testigo porque yo estuve con el verbo de vida, porque el verbo de vida en el Antiguo Testamento ya estaba mencionado que iba a estar con nosotros. Ustedes no lo reconocieron, pero Él estuvo con nosotros. Y ahora nos ha dejado un consolador que es su Espíritu. Y bueno, esta carta lo vamos a ir, como dice, rumiando día viernes a viernes, ¿no? Como le digo, estas tres cartas.